Para grabar ya se está, no voy a subir los videos hoy, lo más seguro es que los suba mañana, pero sí ahorita ya está grabándose el segundo tramo y vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Ok, muy bien, llevamos 30, eran 44. Axel Sánchez. Bueno, pues ya, vamos a compartir. Ok, muy bien. Pues bueno, ya estamos aquí. Déjenme ver qué tengo. Tengo dos personas. Ahí están, ya están. Ok, muy bien. Pues afortunadamente tenemos aquí el marcador. Muy bien. Pues bueno, ya entendemos esta situación de que la reglamentación internacional nos dice que debemos de tener una nacionalidad y solamente una. Pero, pues ya muchos países tienen doble nacionalidad. Ok, vamos con lo siguiente. El individuo que la recibe. Este es el elemento pasivo. Y el individuo que la reciba va a tener que manejar las condiciones que el derecho de nacionalidad le establezca, es decir, cumplir con los requisitos que marca la Constitución para poderles otorgar la nacionalidad. ¿Dónde están esos requisitos? Artículo 30 constitucional. La apatridia es un fenómeno que puede suceder. Técnicamente la apatridia es no tener nacionalidad y la apatridia puede darse por individuos con ascendientes desconocidos en estados con jus sanguinis. Jus sanguinis es el derecho de sangre, es decir, que es la única forma de transmitir la nacionalidad es a través de la filiación. ¿Ok? De desconocer el lugar de su nacimiento, si se localizan en naciones que adoptan el jus soli, si jus soli es lugar, el derecho del lugar, sujetos que nacen en países que siguen el criterio de jus sanguinis cuando la legislación del estado de donde son nacionales siguen el jus soli. O sea, en un estado te piden derecho de sangre, pero en otro estado solamente te dan la nacionalidad con el derecho del lugar, pues ya eres apátrida. Hijos de apátridas que nacen en país que siguen el criterio jus sanguinis, pues si no tenían nacionalidad anterior, pues tampoco tienen nacionalidad tus hijos. Personas que renuncian a su nacionalidad sin haber adquirido otra, que es muy raro ya, y sujetos que renuncian a su nacionalidad sin que previamente posean otra, que también ya es muy difícil actualmente. Hoy, la generalidad, como ya lo comentábamos, países de Europa, países de América, todavía Estados Unidos no, todavía Canadá tampoco, son ya muy pocos los países que manejan un derecho de nacionalidad verdaderamente, digamos, clásico. Ya casi todos manejan la doble nacionalidad. Y en Estados Unidos, pues vamos a ser sinceros, o sea, no la manejan de jurídicamente, no la manejan de derecho, pues sí la manejan de hecho. Tan es así que, por ejemplo, cuando nosotros vemos las regiones donde se asientan, por ejemplo, los europeos, o las regiones donde se asientan los chinos, o los japoneses, o los latinos, pues son barrios, o sea, son colonias, son lugares que se especifican muy bien como el barrio latino, el barrio chino, la pequeña Italia, que es generalmente para descendientes de italianos, y técnicamente eso hace que la nacionalidad sea readmitida en doble sentido. ¿Por qué? Pues porque siguen estando en Estados Unidos y siguen siendo americanos, pero muchos de ellos siguen festejando sus raíces con de los países en donde fueron, de donde fueron traídos como inmigrantes. Por lo tanto, en ese sentido, pues sigue que existe la doble nacionalidad. Insisto, no de derecho, pero sí de hecho. Ahora, los que admiten la doble nacionalidad de hecho, pues la verdad sí nos rompen mucho el esquema, porque imagínense nada más, niño nacido de padre española, madre italiana, en aguas territoriales de Francia, en un buque mexicano. Sí, la nacionalidad española, la nacionalidad francesa y la nacionalidad italiana son irrenunciables y la mexicana es imperdible. ¿Qué sucede ahí? El niño tiene cuatro nacionalidades. ¿Con cuál se va a quedar? Tiene que decidir por una. Esto es claro.
A lo mejor los otros le dicen, tú no puedes renunciar y siempre te vas a poder considerar como italiano, español o francés. Pero aquí el problema está en que a la larga va a tener que decidirse por una, porque así tiene que sacar su pasaporte. Y hay una circunstancia muy especial, ¿eh? Hay infinidad de mexicanos que son hijos de españoles y que sacan el pasaporte europeo porque pues tienen esa prerrogativa. España, como es una nacionalidad irrenunciable, pues técnicamente si eres hijo de español, pues eres español también. Entonces hay una infinidad de españoles que sacan el pasaporte europeo, pero sucedió hace algunos años que una persona de origen italiano saca pasaporte europeo y resulta ser que está en Italia y de pronto le dicen, ¿de dónde es usted? Ah, soy europeo, soy italiano. A Chihuahua, a ver, présteme su pasaporte y muestra el pasaporte europeo, pues lo detienen. ¿Por qué? Porque el señor no había hecho servicio militar y eso es una causa penal en Italia. Y la situación es que debió haberse identificado como mexicano, aunque tuviera el pasaporte europeo, se hubiera identificado como mexicano y tal vez no hubiera tenido esa causa penal por no haber hecho el servicio militar. Hay que checarlo y hay que verificarlo, pero en algún momento van a tener que decidir por una, aunque muchas nacionalidades les asistan. Entonces, esa es una perspectiva que deberíamos de comprender muchísimo mejor. Y después, el nexo jurídico y político. En México, el nexo jurídico es porque deviene de la ley. La ley es el artículo 30 constitucional. Es político, ¿por qué? Porque su otorgamiento y regulación están vinculadas con las entidades administrativas del Estado. Por eso es político. O sea, te lo da la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien hay regulación por parte de la Secretaría de Gobernación. Pero quizá el aspecto más importante del sentido político o del nexo político es que el otorgamiento de la nacionalidad conlleva derechos y obligaciones políticas, es decir, la ciudadanía, que es establecida en el artículo 34 de la Constitución. La idea es, ¿eres nacional? Pues sí, pero a la larga te vas a convertir en ciudadano y vas a tener los derechos políticos que tienen los ciudadanos y también las obligaciones que tienen los ciudadanos. Por eso es importante tenerte como nacional primero, porque la idea es que después vas a hacer las maniobras políticas como ciudadano. Ahora, este vínculo jurídico y político nos va a ser muy funcional para explicar la nacionalidad mexicana. Sin embargo, pues insistimos, el aspecto esto de que la nacionalidad es imperdible, ¿por qué se dio? Bueno, pues se los platico. Antes de que se hicieran reformas al artículo 30 constitucional, los mexicanos que viven en Estados Unidos le dijeron al presidente, al candidato Ernesto Zedillo, que posteriormente se volvió presidente y que hizo la reforma, de que ellos se sentían muy mal. ¿Por qué? Porque ellos tenían la nacionalidad americana, porque era la única forma de permanecer en los Estados Unidos, pero que ellos eran mexicanos y que lo que sentían más mal es que cuando ellos como mexicanos atravesaban la frontera y trataban de llegar a México, los trataban muy mal los mexicanos. Prácticamente los robaban, los extorsionaban, los iban, les iban aplicando multas nada más por ser mexicanos que venían de Estados Unidos y que eso no lo veían bien. Y técnicamente le pidieron al presidente Cedillo que se hiciera la doble nacionalidad. Y el presidente Cedillo, que lo metió como promesa de campaña, lo cumplió modificando el artículo 30 constitucional y algunos otros artículos más. La regulación internacional, ya lo habíamos comentado infinidad de veces, todo individuo tiene derecho a poseer una nacionalidad y no debe ser más de una. Esto será ratificado principalmente por la Convención sobre la Sociedad, la Constitutiva de la Sociedad de Naciones de 1919 a 1946, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el programa no sé cómo decíamos que era, el,
Es el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos, pero no se llamaba tratado, se llamaba, ay, se me fue. Pero bueno, es el Tratado de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Por lo tanto, aquí tenemos una discusión muy fuerte. ¿Es operante o es inoperante la doble nacionalidad? Yo lo único que digo es que cuando una persona tiene doble nacionalidad, como dice el viejo refrán, el que tiene a dos amos sirve, con ninguno queda, con alguno queda mal. Y técnicamente los que tienen doble nacionalidad, pues digamos que pueden sentirse mexicanos, pero no tienen el arraigo. Y es como que muy injusto que una persona que ya se fue de Estados Unidos porque buscó otro sistema de vida y llega a México y todavía sea mexicano, cuando a lo mejor responde más a los intereses de Estados Unidos que a los de México. Yo creo que ahí es donde falla la doble nacionalidad, pero por otro lado entiendo que es necesaria la doble nacionalidad porque técnicamente hay mucha gente que dice, yo me vine porque mi país, es triste hablar de esto, pero mi país no me dio las condiciones necesarias para poder vivir bien. Es lo triste eso. O sea, cuando alguien te dice, fui del país porque no podía superarme aquí y me fui a Estados Unidos, donde normalmente la idea es tener un éxito, y entonces, pues resulta ser que se vuelve un problema muy fuerte el que mucha gente en México se vaya del país porque quiere hacer su carrera en Estados Unidos o quiere hacer un negocio en Estados Unidos y como allá en Estados Unidos difícilmente falla un negocio, pues estás manejando una doble nacionalidad, pero tú no vienes a México. Yo tengo vecinos que tienen hijos en Estados Unidos y, por ejemplo, los nietos, que también ya son considerados mexicanos porque cumplen con la disyuntiva del 30 constitucional, no vienen a México por ninguna causa, porque dicen, no me gusta, es un país muy feo. Yo prefiero estar en la universidad, donde pues, ellos están en Los Ángeles y van a la UCLA o van a la Universidad del Sur de California y pues dicen es que aquí estamos como reyes, en cambio allá pues es muy feo cómo manejan las noticias los medios de comunicación. Bueno, pues ahí está, no hay una persona que tenga arraigo mexicano cuando ya eres de segunda o tercera generación y vives en Estados Unidos. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Claro que como opinión, pues pueden romperse géneros y obviamente, pues si alguno de ustedes considera que es adecuado que se mantenga la doble nacionalidad, a mí creo que no sirve, pero pues obviamente pues sería cuestión de argumentarlo y decirlo, porque definitivamente aquí en México tenemos muchos problemas con esta situación. Si no podemos con los que están aquí adentro, ¿cómo andar soportando la situación de los que tienen doble nacionalidad y que andan en otros países? Pero vuelvo a insistir, ese es mi punto de vista. Si ustedes tienen un punto de vista diferente, lo podemos discutir y a final de cuentas, con los que consideren que el que tiene razón, pues lo podrá discutir. Ahora bien, ya llegaron los 10 minutos, perdón, pero es que me manda eso el Zoom a cada rato. La nacionalidad mexicana se estableció en los elementos constitucionales de López Rayón en 1811, que si ustedes recuerdan, por sus estudios de Derecho Constitucional, fue una especie como de el, regulación jurídica durante el tiempo en que no hubo un cacique, un caudillo que llevara la independencia a buen puerto. Después, en 1813, con la llamada Constitución de Apatzingán o el Decreto Constitucional para la América Mexicana, Morelos establece que la nacionalidad debería ser nacionalidad americana. Así ya dándole, porque como era la América Mexicana, pues la nacionalidad era la americana. La nacionalidad mexicana vuelve a la Constitución desde la primera en 1824, después la de 1836. Acuérdense que el acta de constitución, el acta de reformas del 47, pues lo único que hace es volver a poner en vigencia la Constitución de 1824 más el acta de reformas del 47, por lo tanto no es una constitución nueva, pero tenemos la de Constitución de 1857 y la última de 1917. En todas ellas se manejó la nacionalidad mexicana. Y en ellas se estableció,
Jus soli y jus sanguinis, es decir, hay transmisión para adquirir la nacionalidad por medio de la sangre o por medio del lugar. Pero, por ejemplo, se exigió a los hijos de los extranjeros nacidos en territorio nacional a optar a partir del año siguiente al de su mayoría de edad sobre su nacionalidad. Es decir, si los eran hijos de franceses y habían nacido en México, pues tenían la doble opción y entonces se les obligaba a optar por una. Si se quedaba en México, optaba por la mexicana; si no se quedaba en México, optaba por la francesa y se tendría que ser manejado como un extranjero. La naturalización hasta antes de las reformas era por dos vías: la ordinaria para extranjeros con 5 años de residencia en territorio mexicano y la privilegiada para indolatinos que manifestaran el deseo de adquirir la nacionalidad mexicana, en la cual se reducía la residencia. Técnicamente, en este sentido, podemos hablar de que indolatinos eran aquellos españoles, portugueses, brasileños o cualquier oriundo de la América Latina que vivía en México y que optaba por la nacionalidad. ¿Por qué se reducía más el término de la residencia? Porque técnicamente se decía, una persona que es indolatina, pues se puede acomodar más a la idiosincrasia mexicana que un chino o un alemán. Por eso a ellos se les piden 5 años. En 1933 se reforma la Constitución en el artículo 30 para otorgar la nacionalidad por vía paterna y no solo, y no solo por vía materna, porque esa era una situación cuando el padre era desconocido. Después se modificó la Constitución para otorgar la nacionalidad por naturalización de manera automática a la mujer extranjera casada con mexicana. Es decir, si te casabas con un mexicano y eras mujer, automáticamente te daban la nacionalidad y nos valía gorro de que tú dijeras que no querías tener la nacionalidad mexicana. Eso era un acto de injusticia. Afortunadamente se volvió a modificar la Constitución en 1969 y se estableció que la transmisión de la nacionalidad jus sanguinis también se podía dar por vía materna. En 1974 se volvió a modificar el artículo 30, permitiendo la nacionalidad mexicana por naturalización a los varones. O sea, no solamente porque eres mujer, perdón, no solamente si eres mujer casada con mexicanos, sino también si una mujer se casaba con un varón extranjero, el varón podía obtener la nacionalidad mexicana. Y por último, en el año de 1997 fue cuando se realizaron las últimas modificaciones al texto constitucional, amén de que en el 2011 creo que fueron algunos artículos donde se agregaron lo de del respeto a los derechos humanos. Pero la más importante, del artículo 30, se dio en 1997, donde está establecido la regulación actual de la nacionalidad. Y tenemos antecedentes legales, las leyes que estuvieron vigentes en México sobre nacionalidad. Tenemos el decreto de gobierno sobre extranjería y nacionalidad del 30 de enero de 1854, lo expidió Santana. La ley de extranjería y naturalización del 28 de mayo de 1886, la expidió Manuel González. La ley de nacionalidad y naturalización del 5 de enero de 1934, esta la hizo Emilio Portes Gil. Después hubo una ley de nacionalidad del 21 de junio del 93 de Carlos Salinas. Esta ley de nacionalidad tuvo muy poco tiempo. Y después se dio la ley de nacionalidad del 23 de enero del 98, que es la vigente y que la expidió Ernesto Zedillo. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, pues fueron 5 años entre una ley y la segunda. Y esto llama mucho la atención porque ya se había regulado la nacionalidad y se tuvo que volver a regular en 5 años después. Después tenemos, en cuanto a reglamentos que son vigentes, aunque la ley de nacionalidad es del 98 y estos reglamentos vienen desde los 70, están las reglas emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de nacionalidad, que implican cómo se tiene que pedir la nacionalidad y que pues obviamente se manejan cuestiones relacionadas con la renuncia de la nacionalidad preexistente y las reglas para otorgar certificados de nacionalidad mexicana o cartas de naturalización, que eso es cuando una persona a la cual se le puede presumir
que puede ser extranjero, pues decide, como cae en alguno de los supuestos del artículo 30 constitucional, se le puede dar un certificado de nacionalidad mexicana, y las cartas de naturalización es cuando un extranjero quiere obtener la nacionalidad mexicana y por lo tanto hace un trámite dependiendo de su residencia, 5 o 2 años, y quiere obtener la nacionalidad mexicana porque está convencido de que pertenece aquí. Esos son los antecedentes legales. Ok. A nivel internacional tenemos la Convención de Nacionalidad de Montevideo de 1933, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, celebrada en la misma ciudad, de Montevideo, y ratificada por Diario Oficial del 7 de abril de 1936, y Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, que fue celebrada en Nueva York en 1957 y ratificada por nuestro país hasta 1979. Sin embargo, ya en México se permitía que si una mujer no quería ser mexicana, pues no había motivo para poderla obligar. Ahora sí, el artículo 30 constitucional maneja el nacimiento con dos principios, el jus solis y el jus sanguinis, y la naturalización vía ordinaria o vía matrimonio. Bajo estas condiciones, el artículo 30 establece que es jus soli cuando nacen en el territorio nacional, no importa la nacionalidad de los padres, o cuando se nacen embarcaciones o aeronaves mexicanas, abanderadas mexicanas con nacionalidad mexicana, y esto es porque en el aire o en los océanos, en los mares, pues muchas veces se puede llegar en aguas internacionales y es necesario sujetar el nacimiento de una persona a una nacionalidad. Y como ustedes saben, en alta mar los barcos se rigen por la ley del país cuya bandera enarbolan. Por lo tanto, ahí se puede dar que el barco es un ámbito de aplicación del derecho. No podemos caer en la explicación sencilla que nos maneja Carlos Arellano de que como dan la nacionalidad es parte del territorio nacional. Los barcos no son parte del territorio nacional, lo explicamos en su momento en Derecho Internacional Público y por lo tanto pues pueden ser un ámbito de aplicación del derecho, pero no pueden ser de ninguna forma del territorio nacional. Por otra parte, tenemos el jus sanguinis, que es nacer de padres mexicanos por nacimiento, de padre mexicano por nacimiento, de madre mexicana por nacimiento o de ambos padres mexicanos por nacimiento. O bien nacer de padres mexicanos por naturalización, ya sea que el padre sea mexicano por naturalización, la madre sea mexicana por naturalización o los dos sean mexicanos por naturalización. Aquí, la gran reforma en 97 fue modificar y ampliar una fracción. La fracción 1 es la de jus sanguinis, el primer caso. La fracción 2 es el de la jus soli, primer caso. La fracción 3 es el jus soli, el tercer caso, el segundo caso. Y la otra fracción, no, creo que es fracción 3 es la de los padres mexicanos por naturalización y la última es lo de la nave o embarcación mexicana. Pero ¿por qué? Ahí va. Decía el antiguo artículo 30, nacer de hijos, de hijo de padre, madre o padres mexicanos. ¿Por qué hablar forzosamente de mexicanos por nacimiento o mexicanos por naturalización? Bueno, pues la idea es que desgraciadamente nuestro país nunca se ha caracterizado por ser incluyente. Entonces, el mexicano por naturalización es mexicano de segunda o quizás hasta de tercera. Y entonces, pues fíjense nada más, un extranjero decide ser mexicano y en lugar de eso lo vamos a castigar porque le tenemos que poner, sí, eres mexicano, pero eres mexicano por naturalización, como si eso fuera malo. Y en las leyes, pues eso es lo más peor que puedes hacer. Dice el principio jurídico, ubilex non distinguit nec nostrum distinguerebemus. Si tú dices que son mexicanos, pues entiende, es mexicano por nacimiento o es mexicano por naturalización, porque los dos son mexicanos. No, hay que hacer la distinción porque no vayan a entenderlo mal. Y desgraciadamente sucedió. La única reforma fue ponerle a ese mexicanos por naturalización. Y a mí se me hace que eso es algo muy injusto y eso es algo pues discriminatorio.
O sea, el artículo es discriminatorio. Y es que por ahí Víctor Carlos García Moreno dijo, es que gana en claridad el texto constitucional. No gana en claridad nada. Era claro desde antes. Y la verdad es que pues lo único que tratas de dar a entender es que pues hay mexicanos por naturalización, pero pues son mexicanos de segunda o de tercera o quién sabe en qué categoría los pones cuando no debería de ser. Si tú pones mexicanos, se entiende que son cualquier persona que tenga la nacionalidad mexicana. Muy bien. Ok. Independientemente de que vamos a ver otros puntos en cuanto a la nacionalidad, principalmente cómo se obtienen los certificados y las cartas de naturalización. Yo lo voy a dejar aquí y voy a abrir espacio para preguntas. Voy a dejar de compartir, ya vengo con ustedes y entonces nos dedicamos a contestar preguntas. Por favor, sus preguntas. Aquí nada más eran los de qué artículo es donde se menciona que la nacionalidad es imperdible. Ya dije que es el artículo 37. Ok, Ramírez Flores Carlos, dígame. Profesor, yo tengo una pregunta. No sé si me adelantaré un poco, pero sí tiene como que ver. A ver. Mi pregunta es relacionada en cuanto a una persona, por ejemplo, proveniente de un país africano donde se le permiten tener varias esposas, Ajá. se quiere casar con una mexicana. Sí, es muy adelantada la poligamia en México. Sí. Ajá, pero a eso iba. Cuando, bueno, si no se permitiera aquí en México eso, se perdería también la nacionalidad adquirida por esa persona Mire, proveniente de ese país. yo no me gustaría adelantarme mucho porque de veras su pregunta es muy interesante. Tiene una solución, pero no, vamos por inicio de cuentas, el matrimonio para poder otorgar la nacionalidad tiene que ser un matrimonio como lo llevamos aquí en México. En este caso, pues tendría que ser un matrimonio monogámico, no poligámico. La solución a las situaciones de poligamia es que México no los aceptaría por una cuestión de orden público. Pero yo me gustaría reservarse, ¿sabe qué? Guárdeme esa respuesta de esa pregunta para cuando estemos hablando del sistema conflictual tradicional, porque ahí yo les explicaría cómo va a resolverse esa situación. Y pero ahorita le podría decir, una persona que se casa con muchas mujeres no está casado de acuerdo con el sistema mexicano. No se le puede reconocer el matrimonio poligámico en el sistema mexicano y por lo tanto ninguna de sus esposas podría obtener nacionalidad mexicana. Ok, muchas gracias, profesor. Pero guárdemela para ese momento. Va a ver que hay muchas cosas que podemos discutir al respecto. A ver, diferencia entre nación y estado. Pues obviamente los estados, a ver, perdón, hay una antes, Vargas Cruz. Cuando un natural se convierte en ciudadano, está en el artículo, si no me recuerdo, 34, dice que, bueno, 33 no es 34, que dice que para ser ciudadano se requieren 18 años y tener un modo honesto de vivir. Eso es lo que dice la Constitución para ser ciudadano. ¿Ok? Eso es cuando se convierte en natural. Todavía lo vamos a ver porque es parte de lo que estamos dejando para el lunes. Muy bien. ¿Podría repetir la diferencia entre nación y Estado? Mire, el conjunto de naciones es un conjunto de personas que comparten, como ya lo dijimos, costumbres, a veces la raza, a veces la lengua, a veces la religión, a veces incluso hasta un territorio, pero no es un Estado, porque un Estado se caracteriza por tres elementos fundamentales: territorio, población y poder. El poder se distingue por medios modales: la soberanía, el gobierno y el orden jurídico. ¿Por qué son modales? Lo estuvimos comentando esto en Internacional Público, porque aunque todos los países lo tienen, todos los países lo manejan de manera distinta, o sea, lo manejan de un modo distinto. Entonces, un conjunto de personas que nada más tienen costumbres, raza, lengua, religión, es una nación, nada más. Solamente que aquí en nuestro país, pues digamos que la regla que todos deberíamos entender, es que en un estado hay una nación. Pero, por ejemplo,
Si vamos a cuestiones de lengua, pues imagínense Suiza. En Suiza hay población latina y población anglosajona. En Suiza hay francés, italiano, se habla francés, italiano, en algunas hasta alemán, y aparte se habla una lengua llamada romanche que es derivada del idioma belga. Entonces, se manejan todas esas. Hay cristianos, hay católicos y hay protestantes, y sin embargo se llama Suiza. O sea, hay diferentes naciones ahí. Yugoslavia en su momento estuvo formada por serbios, croatas, bosnios, macedonios, montenegrinos. Y después de la caída de Yugoslavia, pues estos se volvieron países independientes y cada uno maneja una nación distinta. Entonces, la regla es que cada estado tiene una nación, pero no quiere decir que el término nación nada más se componga de un elemento, sino pueden ser costumbres, personas, raza, región. La nación judía, hay Estado Israel, sí, pero la nación judía está diseminada en el mundo. ¿Y qué pasa? Pues tienen todo menos el territorio. Entonces ahí tenemos el caso de una nación. Estado es cuando una unidad política de territorio, población y poder se prevalecen en un estado determinado, en un territorio determinado y forman una estructura jurídico-política. Es muy distinto. Espero haberle contestado. Ok, ¿por qué las leyes mexicanas prohíben la pérdida de la nacional o de la nacionalidad? Bueno, no prohíben, al contrario, lo que dicen es que es imperdible. O sea, le está dando una categoría de que no es que la prohíban, sino que son imperdibles. ¿Por qué? Lo explicábamos nosotros, el presidente Cedillo, cuando estuvo haciendo gira en Estados Unidos, le dijeron los mexicanos de allá que pues que ellos eran mexicanos y que se sentían muy mal porque los trataban muy mal los mexicanos cuando venían ellos, pero que ellos eran mexicanos y que tenían un estilo de vida similar al mexicano y que ellos nunca perdían la esperanza de regresar a México. Pues bueno, a final de cuentas, ellos pidieron la doble nacionalidad y como fue una promesa de campaña, el presidente Cedillo se las otorgó. ¿Qué tan conveniente es? Yo pienso que no lo es tanto. O sea, yo no creo que sea tan conveniente precisamente la doble nacionalidad, pero pues de aquí a sabernos, ¿no? O sea, pues nosotros uno lo que uno piensa, pero desgraciadamente no podemos asegurar absolutamente nada. Si es bueno o es malo, no lo sé. Dice Xochigua, ¿podría volver a explicar las teorías sobre el otorgamiento de la nacionalidad? Por favor. Bueno, las maneja Contreras Vaca y son la consensual o la contractualista que establece que tú eres nacional porque existe como una especie de contrato entre el Estado que te otorga la nacionalidad y tú que la quieres poseer. Vuelvo a insistir, o sea, no me parece que sea contractual porque pues no hay objeto, no cumplen los elementos necesarios para un contrato y creo que se podría pensar que es más asimilándolo a un contrato que en un contrato en realidad. Pero bueno, esa es como la maneja él. Hay otra que dice, no, realmente no es un contrato, es un acto unilateral de voluntad. El Estado dice, van a ser mexicanos los que cumplan estas condiciones. Tú las cumples, aunque tú no quieras, vas a ser mexicano. Y yo creo que tampoco va por ahí. O sea, yo creo que no. Yo creo que sería importante estudiar la nacionalidad en términos de su definición. Y la definición es el vínculo jurídico político que une a una persona a la población de un estado. No hay contrato, no hay declaración unilateral de voluntad, es solamente un hecho de adecuarse a las condiciones establecidas en la ley, crear ese vínculo jurídico y de ese vínculo jurídico se genera el vínculo político que da la nacionalidad, que es como ya dijimos, ser ciudadano. Espero también que le haya contestado. Ok, Abelino dice, ¿qué sucede con la nacionalidad de las personas que solicitan asilo político o humanitario en otro país? ¿Se pierde la nacionalidad? No, una cosa es el asilo, que es que te den residencia en otro país, y otra cosa muy distinta es la nacionalidad. A lo mejor del asilo, si tú ingresas a un país como asilado, te quedas el tiempo establecido en la ley para poder ser reconocido como mexicano
y cumplen las condiciones establecidas para poderla obtener, entonces a lo mejor sí te van a dar la nacionalidad. Pero acuérdense que el asilo no es definitivamente una pérdida automática de nacionalidad, sino simplemente cómo vas a entrar al país como extranjero y aparte tienes que cumplir con ciertas condiciones. No es tan sencillo que ya te di asilo y ya vientas al país y empiezas a hacer tus cosas como tú quieras. No, hay un sentido en ese asilo, pero nunca es implícito que va a perder nacionalidad. Eso es muy importante. Ok, Abelino, también si me dice si le contesté su pregunta. Sí, profe, muchas Dice, gracias. ok, gracias a ti. ¿Aún se otorga la nacionalidad mexicana a los cónyuges de los mismos? Aún no, ya no, aún sin su consentimiento. Es una jaladota, pero de ese machismo mexicano exacerbado que hubo mucho tiempo en México, de que, ay, no, pues es que si te casas con una gringuita, pues que la gringuita se vuelva y se jorobe a ser mexicana. No, es obvio que no. Hoy sí se reducen los términos para otorgarle la nacionalidad a una persona casada, a hombre o mujer, porque ya dijimos que ya se permite que los hombres también puedan obtener la nacionalidad si se casan con mujer mexicana, pero definitivamente queda a su criterio, no es obligatorio. Muchas veces lo hacen los extranjeros porque, miren, yo quisiera hablar mal de mi país, pero mi país tiene muchas cosas hermosas. Y creo que una de las cosas más hermosas que tiene, fuera de esa forma tan desordenada de ser, de que nos valen gorro las pandemias y que podemos hacer lo que se nos antoje, es que la gente es muy cálida. Entonces, la gente se enamora de las personas mexicanas. Yo quisiera que Scarlett Johansson viniera a México y me conociera y a lo mejor se enamora de mí. No lo sé. Pero somos muy cálidos. Entonces, hay mucha gente que se queda, extranjera que se queda, precisamente porque le gusta el sentido del mexicano. Pero no, ya ahorita no es obligatorio, es si quieren. Y obviamente, pues tendrá que esperar. Se me va a acabar el tiempo de esta sesión, me queda Angulo. ¿Podría explicar la nacionalidad automática por matrimonio? Ahorita lo contesto. ¿Sigue dándose casos de que haya personas patrias? Sí, lo contesto ahorita, pero se me va a acabar la sesión. Déjenme cerrar y contesto esas dos últimas preguntas en unos momentitos más.